Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Bueno, se montó la gente en la estatua, y que la van a tumbar, carajo, la van a tumbar. Se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. Ahí están los fundamentos. A los fines de asegurar el desarrollo humano integral. Esto es imposible en el socialismo. El socialismo destruye al ser humano, compadre. El pasado 28 de julio de 2024, Venezuela, el primer territorio continental americano que pisó Cristóbal Colón, tuvo unas elecciones cuya limpieza y transparencia son las mismas que tiene un inodoro sucio y tapeado, porque el dictador comunista Nicolás Maduro hizo el mayor fraude electoral en la historia de Latinoamérica para seguir en el poder. No es secreto para nadie que la situación socioeconómica y política en la historia reciente de Venezuela es terrorífica, pero no todos conocen cómo se llegó a ello, y por eso hoy veremos cómo el país caribeño pasó de ser una de las grandes economías mundiales a ser un país muy pobre, que a modo de ironía posee riquezas naturales que no puede explotar sustentablemente. ¿Preparados? Para poder conocer cómo fue destruida Venezuela, hay que saber resumir varios años de su historia, tarea que no es sencilla, por lo que el formato del iceberg es el más adecuado. Si ya llevas tiempo suscrito al canal, conoces el formato del iceberg por mis videos de Antigua Roma, que es un esquema que pone en la superficie la información más conocida, y cuando más se desciende, se encuentran datos oscuros que no suelen ser revelados a las masas, pero los que son expertos en el área sí manejan dicha información. Empecemos con el nivel 1, los primeros años de Venezuela. En el periodo prehispánico, en Venezuela vivían distintas tribus indígenas como los timutúicas, los caribes y los arahuacos. Venezuela fue bautizada por el Imperio Español ya que fue uno de los primeros territorios continentales que pisó Cristóbal Colón en su tercer viaje, que sucedió en el año 1498. Se le puso el nombre de Venezuela porque Américo Vespucio, un año después, haciendo turismo con el conquistador Alonso de Ojeda, vio las chozas indígenas construidas sobre pilares en el agua,
y se acordó de Italia, especialmente de Venecia, y dijo que era una mini Venecia en un paraíso tropical, y desde entonces se llama así el país que antes hacía telenovelas. Después empezó la guerra de conquista y con el avance de un ejército multicultural de españoles e indígenas aliados después de hacer intercambio de pepitas de oro por espejos, porque no había tanto presupuesto para tener milicias completas, la pequeña Venecia española empezó a crecer en territorio siendo creado de las provincias de Margarita, Caracas y Trinidad. Carlos I, el rey español, también era heredero al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, pero para poder tener posibilidades se endeudó con los banqueros Welser y ganó el trono, pero le costó un huevo pagar la deuda a Welser de Presta, por lo que tuvo que arrendar la provincia de Caracas a esta familia financiera y ellos crearon una colonia privada hasta que su contrato finalizó en el año 1546. Estamos rápidos y sin demora, Instacarry lo soluciona. En menos de 24 horas, Instacarry me lo soluciona. A finales del siglo XVI, la conquista de Venezuela ya había terminado y comienza el periodo colonial de forma oficial, y en esta provincia del Imperio Español, las principales actividades económicas eran el cultivo de trigo para el pancito, las granjas de vaquitas lecheras que suple la demanda de lechita para tu boquita, y también se desarrolla la minería artesanal con enfoque en el oro del tesoro. Pero no todo era coser y cantar, porque Venezuela era atacada por piratas de los imperios de la competencia, como los británicos, siendo John Hawkins uno de los más molestos, por lo que el gobernador decide mudar la Muni a Caracas por estar protegida por montañas, y desde ese momento esta ciudad será la capital del país. En el siglo XVIII, para ser exactos, en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela, ya que la pequeña Venecia fue administrada por el Virreinato de Nueva Granada unos años, y en otros por el Virreinato de Nueva España, al que pertenecían Centroamérica y México. Ya nos iremos a introducir el periodo de la independencia de Venezuela, porque para este segmento aparece uno de los personajes históricos más importantes, pero también más utilizados para justificar acciones siniestras en nombre del Estado: Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios, mejor conocido como Bolívar por sus amigos y su mamá cuando no estaba furiosa, fue uno de los grandes libertadores de América del Sur junto al general José de San Martín. Bolívar nació un 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y estrelló la pata en Colombia faltando unos días para que terminara el diciembre de 1830. Simón dijo que él nació en una familia criolla que para la época eran los pipis o fresas de la sociedad hispanoamericana, pero muy pronto perdió a sus padres, a Juan Vicente, que murió de tuberculosis, y doña Concha, su mamá, también por la misma razón, por lo que quien lo terminó de criar fue su tío Carlos Palacios, pero debido a que este pasaba muy ocupado administrando sus negocios, Bolívar fue educado por su profe Simón Rodríguez, que le enseñaría matemáticas y letras. A los 16 años se va a estudiar a España en la universidad, donde conoce los ideales de la Ilustración, y a los 19 años contrae matricidio con María Teresa del Toro, pero en 1803, con 2 décadas, queda huérfano de esposa y sumido en una gran depresión para colgarse de los huevos. La vida, como que el destino estaba marcado, y así como fue a los 3 años huérfano de padre, a los 9 huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. Dicen viudo, pero al final fue huérfano, quedó solito, solo, para cumplir su destino. En medio de esta penosa situación, se reencuentra con su profe, y este, haciendo el papel de psicólogo, lo convence de que podía dejar de ayudar por su amor enterrado en el Camposanto si encontraba un nuevo hobby: liberar Latinoamérica del Imperio Español. El 15 de agosto de 1803, en Roma, Italia, en la colina del Monte Sacro frente a su profe, juró que renunciaba a tener una familia formal con muchos hijos para convertirse en libertador con las siguientes palabras: no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Aunque Bolívar no se volvió a casar, sí tuvo una novia posterior a la su viudez, que tiene un nombre muy propenso a bromas de doble sentido: Manuela Sáenz de Vergara. Como Anelita, Simón hizo muchas cosas además de vida en pareja, ya que ella tomó parte activa en las guerras de independencia, montaba a caballo a grandes velocidades,
Sabía usar la espada y disparar armas de fuego con mucha habilidad. Utilizó el uniforme militar en numerosas ocasiones y fue capaz de poner orden a una revuelta en la plaza de Quito y le salvó la vida a Bolívar cuando sus enemigos quisieron dormirlo para siempre en un teatro. Yo no me explico cómo Disney no ha hecho una película de princesas con la novia de Bolívar, y en su lugar nos da el remake de Blancanieves versión latina. La decepción, la traición, amigo. Volvamos a Bolívar. En 1806 regresó a Venezuela y ocupó su tiempo en administrar el mini super y la granja familiar, además de participar en asuntos políticos de Venezuela. En el año 1808, Napoleón Bonaparte se volvió el nuevo gerente del Imperio Español, después de derrotar a Charlie IV y su hijo Fernando el VII, para darle el sillón de poder a su hermanito José, porque él creía en la importancia de la familia, porque es muy importante tener familiares con poder para tener un puestito en el Estado. José como rey era bastante incompetente por su adicción al trago de chirrite, por lo que el pueblo le puso el apodo de Pepe Botellas. Que Napoleón haya invadido España para expandir el imperio francés y que el rey títere fuera un borracho no apto para administrar el país era muy conveniente para las provincias americanas de España, y Bolívar vio su oportunidad para iniciar las guerras de independencia sudamericanas. En la década de 1810, Manuel Belgrano y José de San Martín guiaron los ejércitos libertarios contra las fuerzas realistas, en lo que en unos años sería Argentina, Chile y Perú, mientras que Bolívar luchó al lado de Manuela Sáenz y Francisco de Paula Santander por la libertad de los futuros países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivia. Estas guerras se luchaban con fusiles de chispas que tenían bayonetas en la punta para los combates cuerpo a cuerpo, y cuando se acercaban los tiros, mientras la caballería hacía sus cargas con sables en la mano. Bolívar fue un gran estratega militar, para la formación tan básica que recibió, y con base en ello liberó a Latinoamérica del Imperio Español. En 1819 se crea la República de la Gran Colombia, que abarcaba desde el Esequibo, ubicado en Guyana, hasta Ecuador y Panamá, pero por diferencias políticas se terminaría en 1831. Una vez finalizada la Guerra de Independencia, Bolívar fue el primer gobernante de la Gran Colombia, mientras que su amigo Santander lo sucedió después en 1822. En la dictadura chavista, Hugo Chávez I y Maduro después han repetido hasta la saciedad de que Bolívar era marxista y antiimperialista, pero la historia objetiva desmiente ese argumento, porque el Libertador era una persona muy pragmática a la hora de hacer política, y voy a resumirte cómo era su pensamiento político real. Bolívar siempre apoyó el libre mercado y la inversión privada, deseaba un estado pequeño, centralizado y fuerte, y al mismo tiempo un nacionalista cívico que ya que afirmaba sin despeinarse que cada país debía escoger su ruta al desarrollo y que las naciones grandes no debían meter la nariz en los países pequeños, y respaldaba la democracia, cosas con las que Hugo Chávez se limpió el orificio trasero en su revolución bolivariana. Debido a que Bolívar era centralista y su amigo Santander era federalista, empezaron a tener discusiones y diferencias hasta que se separaron, e incluso partidarios de Santander le quisieron meter un tiro en un teatro en 1828, lo cual fue evitado por su novia Manuela, pero la parca le llegó en 1830 por la misma causa que sus padres: tuberculosis. Dejemos a Bolívar en el más allá porque hay mucho que ver sobre la historia de Venezuela para poder entender cómo fue que Hugo Chávez llegó al poder. En el nivel 2 del iceberg de la devastación de Venezuela, encontramos que después del fin de la Gran Colombia, Venezuela empezó su primera república con el gobierno de unos generales de la Guerra de Independencia, José Antonio Páez, que gobernó 3 veces, y con él empezó la hegemonía conservadora que duró hasta 1847, cuando llegó José Monagas, respaldado por los conservadores, pero este decide cortar amistad política con ellos. En los primeros años hubo crecimiento económico y se prohíbe la esclavitud, pero Monagas se vuelve autoritario, lo que lleva a la Gran Guerra Federal. Esta guerra federal se libró en los llanos, donde se cría ganado vacuno en grandes extensiones de tierra, y la causa de ella fue que los liberales querían una república federal como Estados Unidos, con estados independientes en una unión, mientras los conservadores querían seguir con el estado central promovido por Bolívar. Esta guerra empezó en 1859, después de que sacaran a Monagas del poder, y duró 5 años, por lo que una vez terminada tuvieron que reconstruir el país y empezar el pago de la deuda debido al costo de dicha guerra civil.
Una vez reconstruido el país, empezó la hegemonía del liberalismo amarillo de Antonio Guzmán de corte federalista. Venezuela se orientó de nuevo al crecimiento económico y el progreso social, pero no todo fue bueno porque también hubo mucha corrupción durante este periodo que duró 20 años, donde Guzmán, aparte de ser presidente, también fue ministro todólogo, mientras un amigo suyo hace el papel de presi. En 1899 se termina el liberalismo amarillo para dar paso al gobierno Cipriano a agarrármela con la mano Castro. Cipriano buscó dinamizar la economía que dependía del cultivo de café y diversificarla. Como ya todos saben, meter los huevos en una misma canasta es siempre una mala idea. Pero por efectos de una sociedad muy caudillista, fue fundado por militares aliados con transnacionales, creando otro personaje en el poder, Juan Vicente Gómez. Vicente, o el Bagre, como le decían sus amigos ya que provenía del estado de Táchira, empezó su presidencia como un político democrático y respetuoso de la libertad de expresión y de prensa, pero pronto se le cayó la careta y su gobierno se volvió dictatorial. A diferencia del chavismo 100 años más tarde, que destruyó en Venezuela, el Bagre atrajo inversión extranjera para explotar lo que sería uno de los principales productos de exportación de Venezuela, el jugo de dinosaurio que conocemos como petróleo. Este dictador fue un gran desarrollador de la economía venezolana, pero hizo atrocidades como dar cerveza con vidrio molido a los presos para que tuvieran descargas de pis ultra dolorosas con el fin de provocarles una muerte lenta. Al igual que Maduro hoy, Vicente tuvo opositores en el mundo académico, siendo uno de ellos Rómulo Betancourt, que más adelante sería gerente petrolero de Venezuela Saudita unas décadas más tarde. En 1935, al dictador Gómez San Pedro le jala el mecate y desaparece de este plano. Pero ese no fue el fin de los regímenes militares, porque después de unos años de democracia con las presidencias de Isidro Medina Angarita, en 1948 vuelven los golpes de estado con la aparición de otro dictador, Marcos Pérez Jiménez. A pesar del autoritarismo, en los años 50 se hablaba del sueño venezolano, algo así como la versión hecha en Latam del sueño americano, ya que Venezuela estaba en el top 10 de las mejores economías del mundo a la par de Alemania y Estados Unidos. Pero de nada sirve tener una gran economía sin poder disfrutar de la libertad de pensar, y el pueblo venezolano se rebeló y en 1958 termina la dictadura del ratón Pérez y comienza el pacto de Punto Fijo, donde la socialdemocracia liderada por Rómulo Betancourt y el conservadurismo liderado por Rafael Caldera se reparten el país en base a las siguientes reglas. 1. Defensa de la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme al resultado electoral. 2. Gobierno de unidad nacional. Esto es considerar equitativamente a todos los partidos firmantes y otros elementos de la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador. 3. Programa de gobierno mínimo común. 4. Excluir a los partidarios del dictador Pérez y a los comunistas por razones obvias. Terminamos la etapa del caudillismo para iniciar el nivel 3, la democracia soñada de Venezuela. Por primera vez en mucho tiempo, Venezuela tiene democracia donde cada persona vale un voto y tiene un capitalismo mucho más justo. Pero eso no significó que todo fuera bien sobre hojuelas, ya que al socialdemócrata Betancourt le quisieron meter unos tiros de gracia, ya sean los comunistas o derechistas autoritarios. Después de Rómulo gobernaron Leoni y Caldera, y después de estos llegó el presidente venezolano que le puso Saudita de apellido al país petrolero por excelencia en Latinoamérica, Carlos Andrés Pérez. La primera presidencia de Carlitos fue muy buena y Venezuela tuvo su máximo boom petrolero y el PIB llegó a su mayor puntaje para después nunca volver a tenerlo. De ideología socialdemócrata, al igual que su maestro Betancourt, porque fue primero su secretario y después ministro de Relaciones Exteriores, además que tuvo la tarea de reprimir a las guerrillas de extrema izquierda que represaban al padre de la democracia venezolana. En su primera presidencia impulsó un capitalismo keynesiano del bienestar con baja pobreza, financiado con la venta de jugo jurásico a través del monopolio de PDVSA, que era la empresa petrolera del gobierno que él mismo creó, porque la socialdemocracia, a pesar de ser anticomunista y promotora del mercado privado regulado, era desconfiada del capital extranjero, por lo que esa maniobra le permitía al Estado concentrar todos los valiosos dólares obtenidos de vender gasolina para tu carrito y diésel para el camión que lleva las mercancías al súper.
Pero todo lo bueno se termina, como dijo el rey David, y el error de Venezuela fue apostarle todo al petróleo. Y en 1980 llegó lo que nadie se imaginó: la crisis económica que hundió Latinoamérica. Todo el mundo haciendo el baile del dinero, como lente las mujeres y los coros. Que se la mano todo el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. En la primera presidencia de Carlos se ignoró el criterio liberal del equilibrio fiscal, y cuando llegó el año 1979, los ingresos del petróleo se redujeron y Pérez, para que no se echara de ver la crisis, consiguió préstamos internacionales para subsidiar las compras de la gente. En los últimos años, el agro se había descuidado por apostarle todo al petróleo, y en 1980 la mayoría de la comida era importada, para ser exactos, el 80% del total. Pero no solo había problemas económicos, porque la corrupción se ha vuelto costumbre, llegando a niveles del descaro absoluto. Después de un gobierno bastante malo de la democracia cristiana de Copey, en 1988, Carlos, mejor conocido como el Gocho, gana su reelección basada en la nostalgia, pero esta vez ya no tiene el mismo contexto económico y tiene que aplicar un plan de ajuste macroeconómico sugerido por el FMI y el Banco Mundial para salvar a Venezuela. Este plan consistía en alza generalizada de los precios de los carburantes y las tarifas de los servicios públicos, la liberalización de los precios de los demás productos, salvo los incluidos en la canasta básica, la liberación de los tipos de interés hasta un tope temporal del 30%, la congelación de las contrataciones de personal en la administración del Estado, la reducción del gasto público con el objetivo de rebajar el déficit fiscal al 4% del PIB, la eliminación progresiva de aranceles a la importación y un nuevo esquema cambiario consistente en un tipo único y flexible, el que determinaran la oferta y la demanda y que operaría en todas las transacciones de la economía. Este paquete de medidas provocó una serie de protestas sociales llamada el Caracazo, que consistieron en violentísimos disturbios en barrios populares de Caracas, con saqueos de supermercados y pillaje generalizado, que rápidamente se extendieron al núcleo urbano de la capital, así como a Valencia, La Guaira, Mérida, Ciudad Guayana y otras poblaciones importantes del país. Las fuerzas policiales y la Guardia Nacional se vieron desbordadas y al día siguiente el presidente, con el pleno apoyo del ministro de Defensa, General Ítalo del Valle Alegro, decidió movilizar al ejército, que desplegó a 9.000 soldados en las calles, al tiempo que decretaba el estado de emergencia y el toque de queda con suspensión de garantías constitucionales. Apenas entré y ya estaban lloviendo vergazos. El Gocho Andrés empezaría a perder su popularidad y, a pesar de que la situación macroeconómica mejoró, el aspecto social no lo hizo tan rápido, ya que el índice de población que se llevaba por debajo del umbral más extremo de la pobreza avanzó del 15% a finales de 1988 al 45% 2 años después. También estaba creciendo el desempleo y el subempleo, y todo ello en un contexto de inseguridad ciudadana por la proliferación de la delincuencia común y el crimen organizado. Es aquí cuando aparece el personaje que terminó de destruir a Venezuela mediante una revolución comunista: Hugo Chávez Frías. Carlitos Pérez no parecía darse cuenta del súper amplio rechazo popular que daba su presidencia. Las causas de esa impopularidad no eran otras que el abandono de los planes sociales y los subsidios indiscriminados que mal acostumbraron a un pueblo infantilizado en temas económicos, la devaluación de los servicios públicos, los despidos en el sector estatal y, desde una perspectiva general, el crecimiento imparable de la pobreza y los desequilibrios en el reparto de la cada vez más escasa riqueza petrolera, ya que la envidia socialista manosea aspectos como la desigualdad y el coeficiente de Gini. Es que cuando aparecen estos chairos resentidos, sí, envidiosos, sí, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? El que la tiene chiquita. El que está por encima del promedio no va a pedir Pepito Sara.
Una noche de febrero de 1992 sucedió el intento de golpe de estado de unos oficiales que se autopercibían discípulos de Bolívar, quienes, comandados por un desconocido teniente coronel de paracaidistas y la división aerotransportada llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que con sus amigos tomaron la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, popularmente llamada La Carlota, tomaron posiciones alrededor de la mansión presidencial de la Casona y capturaron puntos estratégicos en Maracay y Valencia. Después de unas horas de confusión y entablados los primeros balazos entre soldados rebeldes y leales, Pérez, recién bajado del avión que le había traído una conferencia del Foro Económico Mundial y por cuya vida le hizo parar la peluca del susto a más de uno, ya que en el trayecto del aeropuerto pudo haber sido recibido con mucho cariño por los facciosos, recondujo enérgicamente la situación desde la sede presidencial de Miraflores, no lejos de la Casona. En la madrugada del martes 4 de febrero, Charlie apareció en la televisión anunciando que Dios no le había mandado a llamar todavía, además del fracaso del levantamiento militar del macaco bolivariano, y que el alto mando de la Fuerza Armada todavía ponía el pecho peludo por su gobierno. Este ataque a la democracia en 34 años desde que se restauró el poder del pueblo dejó como fruto 19 muerticos y 1000 personas guardando sombra por ser hijos de su mamá. El intento bien malo de golpe de estado fue celebrado con unas birritas y fiesta por una parte considerable de la población con inclinación a ser resentidos sociales, que estaba con las bolas llenas de tener que estirar el billetico y frustrada con los políticos tradicionales. De hecho, a partir de entonces, la popularidad de Chávez y su todavía confusa ideología, ya que los comunistas son siempre oportunistas y mentirosos, no hicieron más que aumentar, mientras que Pérez y todos los políticos a su alrededor se hundían en el descrédito y festivales gratuitos de blasfemias e insultos grosísticos cuando se los encontraban por la calle. Inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena. En 1994, el ratón Pérez sufre un juicio y es condenado por ser un ladrón de cuello blanco, mientras que Rafael Caldera, que ya había sido presidente a finales de los años 60, regresa al poder después de varios interinazgos en el puesto después de que el Gocho fue destituido. Caldera siguió con el programa de liberalización económica de Pérez, pero cometió un error tan grave que cambiaría la historia de Venezuela. Le dio el perdón a Hugo Chávez y al Mico, ni comandante ni lento ni perezoso, aprovechó esa oportunidad de oro para llegar al poder de forma democrática entre comillas, ya que en la jaula para delincuentes aprendió que a punta de metralleta y balazos no lo iba a lograr. Con una crisis económica bien cocinada, Hugo Chávez gana las elecciones de 1998 contra Enrique Salas Romer, del cual nunca se supo más, y que dichas elecciones tuvieron un alto nivel de gente que se quedó en la casa, y años después andaba llorando por no tener las gónadas para votar bien. Para construir su imagen de político, Chávez utilizó su carisma, ya que, dejándonos de varas, el man tenía buena hablada aparte de añadir palabras vacilonas y groserías, a fin de atraer el mismo público que ve sus videos que publico en mi canal. En una ocasión amenazó con hacer una fritanga con las cabezas de sus rivales, y la gente se reía a carcajadas. A nivel legislativo, aunque tuvo varios escaños, no tenía el control absoluto de la Cámara de Inútiles que solemos llamar diputados, pero con el paso del tiempo, a punta de mañas y cantos de la sirenita, llegaría a tener el poder completo de Venezuela. Cuando quedó electo, la prensa lo atacaba mucho acusándole de autoritario, y él, para disimular, llegó a incluso tener una entrevista con Jorge Canalla Ramos de Nitrolvisión, que con los años sería viral por cómo está la situación actual. Veámosla a continuación. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Pero muy pronto la imagen de moderado, anticorrupción y demócrata se le cayó, ya que su política económica se basó en usar la industria petrolera estatal para redistribuir la riqueza primero a su bolsillo y después al pueblo con subsidios sin límites, creando una sociedad de vagos muy similar a las hienas con Scar en El Rey León. Durante los primeros años del gobierno chavista, tuvo una gran aprobación porque el boom de los commodities o materias primas le permitió gastar a manos llenas, y con esas condiciones pudo usar al pueblo para ir destruyendo la democracia con referéndums, ataques a la propiedad privada y la libertad de expresión, puso a dedo a lamebotas militares y familiares en puestos del gobierno, además de hacer modificaciones a la constitución para seguir en el poder, y para rematar, financió campañas políticas de sus amigos izquierdosos en el extranjero como la Vaca Lula en Brasil, el matrimonio Kirchner en Argentina, Evo Morales, entre otros corruptos similares. Cuando la bonanza petrolera se terminó, empezó la pesadilla que el pueblo, por su ignorancia voluntaria, nunca quiso reconocer: que el socialismo funciona hasta que se termina la plata de los demás. Para 2010, la economía venezolana estaba muy mal y Chávez culpó al capitalismo de la crisis económica que el mismo militar causó, lo que dio paso a expropiaciones de negocios de todos los tamaños y clases, que iban desde pequeñas granjas pasando por industria manufacturera y comercio minorista, siendo esto conocido con el video de Expropias. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? La delincuencia, el hambre y la pobreza aumentaron debido a la falta de empleo, ya que Hugo ahogó el sector privado con sus políticas comunistas y la oposición empezaría a cuestionarlo, siendo un ejemplo muy famoso el enfrentamiento de María Corina Machado, donde ésta le señala la falta de huevos para resolver la crisis, y Chávez responde con ironía para evitar decir la verdad. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado. Por favor. Al extremo de escuchar
que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. En 2012, Chávez, ya muy enfermo, gana de nuevo las elecciones a punta de fraude y desea empezar un cuarto mandato. Pero el bajísimo le jala el mecate para llevarlo a su reino, inmundo, porque quien sirve al diablo con llevárselo le paga, quedando en el poder uno de sus aliados más cercanos que nunca dudó un milímetro de segundo de su lealtad al dinero sucio, Nicolás Maduro. Existe un dicho popular que nunca digas que tocaste fondo porque la vida puede darte un troleo más grotesco que el peor día de tu vida según tu autoprotección. Maduro ganó las elecciones de 2013 con un chavismo debilitado y una oposición fortalecida en un país en crisis integral. Pero las condiciones socioeconómicas con Maduro empeoraron, ya que este no solo hizo que Jesús de Nazaret multiplicase las porongas, sino también la pobreza, llegando al 80% de pobreza extrema a nivel país. Aunque la oposición intentó revocarle el mandato, lo único que sucedió fue que el chavismo dejara de ser autoritario, como fue en su tiempo de Hugo Chávez, para volverse totalitario, pero no al nivel de 1984 y el comunismo de alto presupuesto de China, sino que todo terminaría con un totalitarismo bananero que mezcla el horror del marxismo hambriador con chistes de mal gusto y momentos de vergüenza ajena. Con la crisis socioeconómica de Venezuela se produjo un enorme y masivo éxodo a todos los demás países de Latinoamérica, con alrededor de 8 millones de personas que abandonaron su patria para poder ser libres y comer 3 veces al día. Otra de las cosas horrorosas del castrocomunismo en el gobierno venezolano fue que desde tiempos de Hugo Chávez la izquierda salió con el crimen organizado y los militares para crear el cartel de los soles, siendo este país uno de los más importantes sectores de la ruta de la droga con el fin de destruir la sociedad estadounidense. El chivo expiatorio con el que los chavistas eliminan sus propias responsabilidades en su dictadura, pero el cártel de los soles no es el único elemento lovecraftiano de la dictadura venezolana, porque también está el helicoide, la cárcel equivalente a los campos de concentración de Stalin y el pintor austriaco, donde se tortura a cualquier persona que busque oponerse al gobierno de Maduro, pero cuyo uso malévolo empezó en tiempos de Chávez. Después de años de que Venezuela se convierte en la sucursal del infierno de Dante, en 2023 María Corina Machado deja de ser una mosca para volverse un águila incómoda a la dictadura, ya que Guaidó no sirvió para nada, pero al ser una amenaza real a los tentáculos del mal, es proscrita la política para las elecciones de 2024, y lo poquito que queda de la oposición busca reemplazarla usando la figura de Corina Lloris, que termina siendo proscrita al igual que Machado, por lo que Edmundo González toma su lugar, ganando de forma honesta y aplastante las elecciones de 2024,
aunque Maduro, usando su poder, se las roba y se autoproclama vencedor. Este vulgar fraude cometido por el chavismo hace que el pueblo se alce en revueltas populares, destruyendo estatuas de Hugo Chávez con el fin de sacar por la única vía posible a un dictador, sacarlo por la fuerza, habiendo en el proceso varios muertos y miles de detenidos a manos de los militares contra un pueblo desarmado, porque cuando Hugo Chávez llegó al poder expropió todas las armas para impedir una guerra civil en su contra. ¿Podrá Venezuela recuperar la libertad y deshacerse de la pesadilla iniciada en 1998? Yo espero que sí, porque sería muy triste que la salida de este infierno no sea posible. Libertad para Venezuela. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo libertad.